Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Iniciando la semana con este tiempo que sacamos para meditar en la palabra de Dios, para alimentarnos de su palabra y para permitir que el Señor sea el que renueve nuestra vida, que renueve nuestro cerebro, que renueve nuestra mente, todo nuestro ser. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento esencial que usted y yo tenemos. Es la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Así que yo le invito a que disponga su corazón, disponga su vida para iniciar o más bien para continuar este tiempo de estudio devocional de diario. Yo invito entonces a que antes de continuar, antes de empezar nuestra meditación del día de hoy, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que compartan este link con otras personas, a que le den me gusta a este contenido y a que se suscriban a nuestro canal. Es importante para nosotros. Y bueno, yo quiero invitarles a que vamos a la palabra de Dios, al capítulo 27 del libro de Isaías. Vamos a continuar con este hermoso libro que hemos venido estudiando y termina una sección que viene desde el capítulo 24 hasta el capítulo 27, donde el Señor pues nos está mostrando el futuro glorioso del pueblo de Israel. Y nos muestra cuánto ama Dios a Israel. Y aquí en el capítulo 27 pues nos está hablando de la liberación y el regreso de Israel para un tiempo futuro. Recuerde que cuando estudiamos las profecías nos muestran tienen un cumplimiento a corto plazo y a largo plazo. El corto plazo que nos encontramos aquí es el regreso de Babilonia, pero el largo plazo ya es el tiempo futuro, el tiempo milenial, el tiempo cuando se da la época mesiánica, el fin de los tiempos. Es lo que nos está hablando también aquí en este tiempo, en este momento. Y el capítulo 27 pues nos muestra el gran amor que Dios tiene por el pueblo de Israel. Amor que no se ha acabado como muchos piensan. Dios no ha desechado a Israel. Por el contrario, Dios lo sigue amando. Dios sigue dando todo por esta nación y por este pueblo. Y eso es lo que nos encontramos en el capítulo 27. Y además también Dios nos muestra el amor que tiene por usted y por mí, por nosotros, por sus hijos, por los seres humanos. Dice el versículo 1: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él lo remueve con su necio viento, con su recio viento, en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada,
La ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Entonces empieza diciendo, empieza mostrándonos el profeta Isaías a través de una imagen un poquito enigmática lo que Dios va a hacer. Isaías, aparte de ser un profeta estadista, y un profeta que pues, se relacionaba con las cortes, se relacionaba con los reyes, pues él era muy poético a la hora de escribir y utilizaba muchas metáforas y muchas parábolas. Y aquí nos deja ver una, y empieza mostrándonos una figura, la figura del Leviatán. Dice que en aquel día, y aquí nos muestra esa palabra, en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Pues el día de la redención de Israel, el día del tiempo futuro. Recuerde que las profecías tienen un corto plazo y un largo plazo. Pensemos en ese largo plazo. ¿Cuál es aquel día? Aquel día es cuando Dios ya limpió a Israel y cuando Dios ya tiene dispuesto a Israel para una nueva era, para una nueva etapa, para un reino mesiánico, cuando ya el Mesías ha vuelto a reinar para siempre en medio del pueblo de Israel. Entonces dice que en aquel día castigará con su espada dura, grande y fuerte. Mire, aquí nos menciona las características de esa espada. Una espada dura, una espada grande y una espada fuerte. Porque no es cualquier enemigo y porque no es cualquiera el que está ejecutando ese castigo. Una espada dura, una espada grande y una espada fuerte. ¿A quién? Entonces dice aquí al Leviatán. Al Leviatán. ¿Quién es el Leviatán? Esa es la pregunta. El Leviatán es una figura que Dios pues, nos ha mostrado desde siempre. En la palabra de Dios hay unos cuantos versículos que nos habla de esta criatura. En el libro de Job, por ejemplo, en el capítulo 41, nos menciona, a ver si lo encuentro, nos menciona al Leviatán y nos da unas características de este animal. Dice: sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua. Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará él ruegos para contigo, te hablará lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como con un pájaro, o lo atarás para tus niñas. Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. Cortarás con cuchillo su piel, o con arpón de pescadores su cabeza. Mire, aquí nos describe al Leviatán como una criatura con unas particularidades bien especiales. Una criatura prácticamente indestructible, una criatura que no se le podía entrar con anzuelo. Una criatura grande, bastante temible. Entonces aquí viene la pregunta: ¿existe el Leviatán? O sea, con esa descripción pues da un poquito de miedo, y investigando un poquito, pues sí hay muchas referencias en la mitología de una gran bestia que hay en las profundidades del mar, en las profundidades de los abismos, pues que está por allá escondida. Bueno,
hay una cantidad de historias con respecto a eso, pero no nos vamos a quedar discutiendo si existe o no existe. El Leviatán es también tomado como una imagen, como una imagen metafórica, y aquí vamos a centrarnos en eso, porque en el libro del Apocalipsis nos habla que el enemigo, que el diablo, Satanás, es ese dragón, esa serpiente tortuosa, esa serpiente astuta que ha estado desde el principio dando vueltas y queriéndose apoderar y dañar la tierra. Entonces dice aquí que en aquel día castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquí hace tres referencias del Leviatán. Ese Leviatán entonces es la imagen de tres cosas. Mire, de Asiria, de Babilonia y de Egipto. De esas tres naciones que en algún momento quisieron acabar con Israel, quisieron acabar con el destino del pueblo de Israel, pero no pudieron. Dice aquí que Dios levanta un castigo, pero si nos vamos más allá, a largo plazo, pues el que está detrás de todo esto, de todas estas naciones, listo para acabar con el pueblo de Israel, pues siempre ha sido el enemigo Satanás, que su interés siempre ha sido que no se perpetúe el nombre de Dios y que la bendición de Dios no se extienda por la tierra. ¿A través de quién? A través de Israel. Entonces dice aquí que en aquel día Dios castigará a ese Leviatán con una espada dura, grande y fuerte. Y eso nos deja también un mensaje de esperanza. Ese enemigo que día tras día está buscando nuestra caída, que día tras día está buscando hacernos caer en tentaciones, hacernos caer en pecado y todas esas, ese enemigo que a cada momento está tratando de desanimarnos, que está tratando de hacernos, de distraernos con muchas cosas, pues ese enemigo será acabado, ese enemigo será vencido, definitivamente. Entonces usted me dirá, pero luego el Señor no lo venció en la cruz. Sí, claro, el Señor lo venció en la cruz. El Señor lo venció en la cruz cuando murió, cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero resulta que va a llegar un día en que Él va a quedar encerrado y luego el Señor lo va a vencer definitivamente. Y ya no habrá más, como les digo hace un ratico, tentaciones, ataques, tentaciones a pecar, todas estas cosas, distracciones, todo esto se va a acabar porque Dios definitivamente lo va a vencer, como nos dice aquí. Dice el versículo 2, del versículo 2 al versículo 5, nos menciona una canción. Dice: en aquel día, cantada cerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Y eso nos hace recordar de una canción que ya nos cantó el profeta Isaías en el capítulo 5, la canción de la viña. Y vamos a recordar un poquito lo que nos decía la canción de la viña en el capítulo 5. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, bueno, entonces dice que cuando dio uvas silvestres, entonces, ¿qué más le puedo hacer a mi viña? Entonces quítele el cercado, quítele todo lo que le puso y déjela ahí. Y entonces esa viña pues se llenó quedó desierta, se llenó de nubes, se llenó de matorral, se volvió todo un matorral. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Que
que Dios hizo todo por Israel, pero Israel no dio el fruto que esperaba. Eso nos decía en el capítulo 5. Israel no dio el fruto que esperaba. En lugar de dar un fruto bonito, agradable, dulce, apetecible para comer, dio uvas silvestres. ¿Cuál es la característica de las uvas silvestres? Pues que son pequeñas y que son muy ácidas, tienden a ser muy ácidas. No son muy apetecibles. No era lo que esperaba. Eso es lo que nos dice ahí en el capítulo 5. Pero aquí en el capítulo 27 nos dice otra cosa. Nos dice, en aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. En otras versiones aparece la viña del vino espumoso, del vino apetecible. O sea, están hablando de que ya no es una viña de uvas silvestres, de frutos silvestres. Es una viña de un fruto bonito, que da un fruto muy apetecible. Dice, en aquel día. O sea, estamos hablando del tiempo futuro. Cantad acerca de la viña del vino rojo. O sea, una viña que da los frutos deseados. Y mire lo que dice, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. O sea, al contrario de lo que apareció en el capítulo 5, aquí nos encontramos a Dios guardando al pueblo de Israel. Cuando habla de la viña, aquí en el libro de Isaías, está hablando del pueblo de Israel. Recordemos eso, está hablando del pueblo de Israel. Y dice que Dios la guarda cada momento. Dice, yo la guardo. Dice, y cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Así como Dios guarda a Israel, así también Dios guarda nuestras vidas. Así también Dios está dispuesto a guardar su vida y a guardar mi vida. La vida de aquellos que hemos decidido caminar con el Señor. La vida de aquellos que hemos decidido andar de la mano del Señor. Qué bonita esta palabra, ¿verdad? Qué bonita esta palabra y entender que Dios es el que guarda nuestras vidas. Y dice, y cada momento la regaré. ¿Cómo se riega o cómo riega Dios esta viña nuestra? A través de su palabra. Dios nos riega, recordemos que el agua para un cultivo es vital. Un cultivo que no tenga agua, un cultivo que no tenga riego, pues es un cultivo que se seca. Es un cultivo que tiende a morirse. Entonces dice que diariamente, cada momento, la regaré. Y Dios riega su vida, riega nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Cada que la palabra de Dios llega, es como si llegara agua fresca a nuestras vidas. Por eso, la palabra de Dios es muy valiosa para usted y para mí. No la deseche, pero tampoco la desperdicie. Hay muchas personas que han menospreciado o han desperdiciado la palabra de Dios. La tienen en su mano, pero no la aprovechan. Y es muy valioso que usted se alimente todos los días de la palabra de Dios. Y aquí Dios nos dice que la regaré cada momento. Y luego dice, y la guardaré de noche y de día. De noche. ¿Por qué de noche y de día? ¿Y por qué no nos dirá de día y de noche? Es una cosa extraña, ¿verdad? Porque para Dios, recuerde siempre que para Dios los días empiezan por la noche. En la noche es cuando el enemigo más ataca. Piense en un cultivo. Aquí nos está dando una imagen de un cultivo, de un campo. Los ladrones se meten de noche al cultivo cuando todos los empleados están durmiendo, cuando los vigilantes están durmiendo, se aprovechan de la oscuridad para poder entrar a robar, para poder entrar a hacer de las suyas. Eso hace el enemigo también. El enemigo utiliza la noche para atacarnos. El enemigo utiliza la noche para venir a dañar
nuestro descanso, a dañar nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos tenido pesadillas? Nos ataca el enemigo con pesadillas en la noche, o con enfermedades, o con cosas así raras. Dice que Dios guarda nuestras vidas de noche y de día. Recuerde lo que dice el Salmo 91. Él guardará nuestras vidas. Luego recuerde que dice también lo que nos decía en el capítulo 26, en el capítulo anterior: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, Dios nos guarda. Dios nos guarda, ¿para qué? Para que nadie dañe su viña. Y luego dice en el versículo 4, no hay enojo en mí. O sea, ya el enojo pasó. Ya el enojo pasó. Estamos hablando de que esto es en un tiempo futuro. El enojo pasó. Ya se acabó la indisposición. Dios no está enojado. No hay enojo en mí. Y luego dice, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. O sea, ya no puede, ya no podemos, no hay enemigo que resista delante de Dios. Entonces miremos este ejemplo que nos da aquí el Señor. Luego dice el versículo 6, del versículo 6 en adelante, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Me llama la atención ese versículo 6, porque recuerde que esto es una profecía al fin de los tiempos, o sea, a estos días. ¿Y qué hemos visto en estos días? Hemos visto en estos días el florecimiento de la fe de Israel, de la fe judía. Anteriormente, los judíos tenían una fe muy cerrada. Quiero contarle esto a manera de información. Los judíos tenían una fe muy cerrada. Eran ellos herméticos. No daban a conocer absolutamente nada de su creencia, de su fe. Pero en los últimos años se ha desatado una apertura, digámoslo así, de la fe judía, y usted puede encontrar cualquier cantidad de canales en YouTube, de páginas de internet, donde ellos mismos están enseñando acerca de sus creencias, acerca del judaísmo. O sea, se han abierto. Entonces dice aquí que días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Ahora, ¿qué podemos decir de las enseñanzas? Son unas enseñanzas interesantes. Me gusta mucho la interpretación que hacen de la palabra de Dios. Y merece la pena escucharlas de vez en cuando. Algunos, no todos, algunos. Otros, y aquí yo sí quiero también aclarar algo. Hay que tener cuidado, porque no todos son buenos maestros. Hay algunos que están de pronto muy llenos de una materia que se llama la cábala, y eso no es muy bueno, que digamos. Pero dice aquí que van a llegar unos días en que Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel. Y asimismo, así como Dios le ha permitido al pueblo de Israel florecer y echar raíces, Dios también a nosotros nos permite vivir lo mismo. Llegarán unos días en que nuestra fe echará raíces, de que floreceremos, de que ya se acaba el tiempo de la sequedad, se acaba el tiempo de la sequía en nuestra vida, y nos permite tres cosas. Primero, echar raíces. ¿Qué significa echar raíces? Arraigarnos, que nuestra fe sea arraigada. Y aquí viene una de las grandes promesas que el Señor nos está dando en este día hoy. Llegará un momento en que
Jacob echará raíces, en que usted va a echar raíces. ¿Qué es lo que sucede? Mire, que muchas personas escuchan la palabra de Dios, pero no le prestan atención. Entonces su vida no se radica en ninguna parte, no echa raíces, por tanto fluctúan, viven una fe fluctuante, viven una vida espiritual fluctuante y no avanzan en la vida espiritual. Lo que Dios quiere es que usted y yo seamos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, como dice el Salmo 1. ¿Y cuál es la característica de ese árbol plantado junto a corrientes de aguas? Estoy citando el Salmo 1. Es que sus raíces se profundizan. Y cuando nuestras raíces se profundizan, cuando echamos raíces en el Señor, nuestra vida no la arranca nadie. Para un árbol, lo que ata o lo que amarra a un árbol a la tierra son sus raíces. Y cuando las raíces están bien profundas, bien arraigadas, puede venir un viento, puede venir un terremoto, puede venir lo que sea. Dos cosas. Primero, no va a ser arrancado por ese viento. Y segundo, entre más profundas tenga la raíz, más capacidad de alimentación tiene el árbol. Y la vida de ese árbol no va a ser desarraigado tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con su vida, amado oyente? Que usted aprenda a echar raíces espirituales, a echar raíces en el Señor. Primero, raíces en el Señor. Segundo, raíces en su iglesia. Si usted encontró una iglesia donde está siendo alimentado, donde está siendo edificado, pues entonces yo le aconsejo, quédese ahí y eche raíces ahí. Hay muchas personas que están buscando la iglesia perfecta y por cualquier discusión, por cualquier desacuerdo se van a otra y luego se van a otra y luego se van a otra y luego se van a otra y mantienen de iglesia en iglesia. Eso no está bien. Dios no quiere eso, amado oyente. Dios quiere que usted eche raíces en el Señor y que usted eche raíces también en la iglesia donde Dios lo puso. Entonces, dice, llegará el tiempo en que Jacob echará raíces, florecerá, porque luego viene el florecimiento. Luego viene el empezar a echar flores, a empezar a mostrar su fruto, a mostrar el fruto. Lo que viene antes del fruto es el florecimiento, es la flor. Luego dice, y echará renuevos a Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Qué bonita esta promesa, ¿verdad? Va a llegar el tiempo y aquí hay una promesa para usted. Aprenda a echar raíces en el Señor. Aprenda a echar raíces en el Señor. Dice en el versículo 8, dice, con medida, dice en el versículo 7, perdón, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él lo remueve con su recio viento en el día del aire solano. Dios ama a Israel y como ama a Israel lo disciplina, pero dice aquí, con medida lo castigarás en sus vástagos. Así como nosotros amamos a nuestros hijos y a veces nuestros hijos se portan mal. A veces se portan mal, hay momentos en que hay que regañarlos, hay que reprenderlos, pero no los vamos a acabar, no los vamos a moler a palos, ni los vamos a machacar hasta que sangren, a torturarlos. No, dice que con medida lo castigarás en sus vástagos. Ahora, ¿de qué está hablando? Está utilizando la figura del olivo. ¿Qué es lo que pasa con los olivos? Para que los olivos den su fruto, para poder cosechar la oliva o la aceituna, lo que hay que hacer es sacudir las ramas
para que las olivas caigan. Dice, Él lo remueve con su recio viento en el día del aire solano. Y dice el versículo 9, de esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. ¿Por qué Dios castigó y reprendió a Israel? Por su idolatría. Y Dios quiere erradicar la idolatría. Dios lo que quería con el exilio a Babilonia era que fuera erradicada la idolatría de la vida del pueblo de Israel. Y Dios lo logró. Ellos aprendieron el castigo. Ellos aprendieron de la disciplina. Porque estaban muy contaminados. Fueron más de 70 años a Babilonia y allí ellos entendieron por qué Dios los reprendió y por qué les vino eso. Y a partir de ahí, nunca más volvieron a idolatrar, nunca más volvieron a seguir adorando otras imágenes. Aprendieron. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener un entendimiento cuando vienen las disciplinas de parte de Dios. Cuando la disciplina de Dios llega, es por algo. Y tenemos que tener el entendimiento para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros corrijamos. ¿Qué correctivo quiere Dios que nosotros hagamos o tengamos en nuestra vida? ¿Y qué es lo que pasa? Que como si no nos corregimos, si no hacemos los correctivos necesarios, pues el castigo va a venir después peor. Y vamos a estar siendo castigados siempre por lo mismo. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que va a llegar un momento en que Dios dice dos cosas: o haga lo que quiera, o simplemente no le perdono más y nos lleva a su presencia. Así de simple. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos? Un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que a donde Dios nos quiere llevar. A vivir y a tener un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. A que aprendamos que el pecado ha sido removido por la sangre de Jesús. Dice en el versículo 12, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Mire que me llama la atención esta palabra. Seréis reunidos uno a uno. O sea, Dios trillará. ¿Qué es trillar? Según lo que nos habla la palabra de Dios, trillar es separar. El trigo, el granito de trigo viene envuelto en una coracita, digámoslo así, en un capachito que hay que quitárselo. Entonces, trillar es quitar es el proceso por el cual se quita esa capita, esa capuchita del grano. Eso pasa con varios granos, con el arroz, con las lentejas, con los cereales en general. Casi todos tienen eso es lo que llaman el afrecho, ese capacho encima. Dice que en aquel día trillará Jehová, o sea, limpiará. Eso es trillar, limpiar. Quitar esa capa que cubre nuestras vidas, que cubre nuestros corazones. Dice, y seréis reunidos uno a uno. Y dice el versículo 13, termina diciendo, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Termina el capítulo diciendo que en aquel día se tocará con gran trompeta, y vendrán, ¿quiénes? Los esparcidos y los desterrados, los esclavizados, aquellas personas que estuvieron vagando, divagando, sufriendo, perdidos,
Dice, vendrán y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. O sea que nos está diciendo que en aquel tiempo, o sea, en estos tiempos, va a venir tiempo de libertad. Dios quiere traer libertad a su vida. Dios quiere sacarlo a usted del destierro, sacarlo a usted de ese lugar donde está esparcido, de ese lugar donde está desterrado, de ese lugar donde está perdido. Dios quiere traer a los perdidos, a los que quedaron en Asiria y a los que fueron desterrados a Egipto. Y dice, y adorarán a Jehová en el monte santo. ¿En dónde? En Jerusalén. Dios quiere hacer algo grande y fuerte en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo grande y fuerte. Dios nos está hablando aquí, en este capítulo, de tiempo de liberación. Ese tiempo de liberación viene a usted si usted mismo dispone su corazón. Dios ya hizo todo. Dios ya envió a Cristo a morir por el pecado, a derramar su sangre en la cruz para hacernos libres. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Tomar una decisión. El hombre ahora debe tomar una decisión. Hay muchas personas que su oración es: Señor, quítame este pecado. Señor, quítame este vicio. Señor, quítame esta atadura. Mire, yo le voy a decir una cosa. Dios ya hizo todo. Dios no le va a quitar nada. Usted lo tiene que dejar. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión de dejarlo. Yo sé que hay cosas que están muy arraigadas en el cuerpo. Les voy a dar un ejemplo. La adicción al cigarrillo. Hay muchas personas, incluso creyentes, que fuman. Pero ¿por qué? ¿Por qué está tan arraigado? Porque es una sustancia, la nicotina es una sustancia que hace parte del cuerpo y ha creado una adicción, y el cuerpo pide que se le supla esa sustancia. Pero cuando usted toma la decisión de dejarlo, el Señor le va a ayudar. Solo es que usted tome una decisión, amado oyente. La decisión de dejar de hacerlo. La decisión de dejar atrás, de abandonar esa práctica que es nociva para su salud física y espiritual. Como les digo, el Señor no le va a quitar nada. Usted lo deja. Y cuando usted toma la decisión de dejarlo, el Señor le va a ayudar. Y aquí el Señor nos da una promesa. El Señor recoge a los desterrados. El Señor recoge a los esparcidos. Si usted es uno de ellos, acójase a esa promesa. Yo les invito a que oremos. Padre Santo y Poderoso, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, una oportunidad de poder estar aquí delante de ti, disfrutando de tu presencia, disfrutando de tu amor, disfrutando de tu misericordia y de tu bondad, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más ver y experimentar tu amor incondicional, de saber cuánto nos amas, cuánto amas a tu pueblo, Señor, cuánto has amado a tu pueblo y cuánto nos has amado a nosotros, tus hijos. Padre Santo y Poderoso, aquí estamos delante de ti. Nuestra vida te pertenece a ti. Tu palabra nos enseña que hemos sido comprados por precio y te glorificamos en nuestro espíritu y en nuestra carne y proclamamos que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres Rey eterno y que no hay nadie como tú, Señor. Padre, gracias por guardar nuestras vidas, Señor. Gracias por guardar nuestros corazones. Gracias, Padre, por regar cada momento nuestra vida con tu palabra, por permitirnos, Señor, ver un florecimiento, una fructificación
en todo lo que hagamos, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, por limpiar nuestras vidas, Señor. Gracias por recibirnos. Tu palabra nos dice aquí, Señor, que tú eres el que va a recibir a todos los esparcidos, a todos los desterrados, Señor. Y todos juntos te adorarán. Todos juntos reconocerán que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres poderoso, que tú eres Rey eterno y que no hay nadie como tú, Señor. Que no hay nadie como tú, Padre Santo. Gracias por la sanidad que tú estás haciendo en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Por levantar, Señor, por sanar a los quebrantados de corazón. Por hacer, Señor, esa obra preciosa y perfecta en nuestras vidas y en todo nuestro ser. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, confiados plenamente de que tú no nos vas a desamparar, de que siempre nos guardas, de que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Padre, gracias por tu amor incondicional, por tu amor fiel, Señor, que destruyes, Padre Santo, con espada grande, fuerte y dura, a ese leviatán que quiere venir a hacernos daño, que quiere venir a envolvernos, que quiere venir a enredarnos, Señor. Yo te doy muchas gracias. Muchas gracias por la victoria. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Señor, por fortalecernos. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.